Fortaleza en la debilidad. Explicación basada en la Biblia. La Biblia enseña que Dios obra poderosamente en nuestras debilidades, porque es en esos momentos cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y dependemos completamente de Él. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto. Él experimentó grandes sufrimientos y limitaciones, pero llegó a la conclusión de que, en su debilidad, el poder de Dios se hacía más evidente. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, escribe: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, versículo 9. Este versículo es fundamental para entender cómo Dios transforma nuestras debilidades en oportunidades para manifestar su poder y gracia. La debilidad en este contexto no se refiere solo a limitaciones físicas, sino a cualquier situación en la que experimentamos nuestras propias limitaciones, ya sean emocionales, espirituales o morales. Pablo mismo habla de un aguijón en la carne, algo que lo debilitaba, pero que lo llevó a depender más de la gracia de Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Gedeón. Dios usa lo débil para lograr lo grande. Jueces 6, versículo 7. Gedeón se consideraba el más débil de su familia y dudaba de su capacidad para liderar. A pesar de sus dudas y temores, Dios lo usó de manera poderosa para liberar a Israel de los madianitas. También vemos a David y Goliat, 1 Samuel 17. La historia de David enfrentándose a Goliat también ilustra este principio. A los ojos del mundo, David era joven, inexperto y pequeño, en comparación con el gigante Goliat. Sin embargo, David no confió en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Esto muestra que cuando confiamos en Dios, nuestras debilidades pueden ser nuestras mayores fortalezas. Otro ejemplo de fortaleza en la debilidad es el de Jesús en Getsemaní. Mateo 26, versículo 36 al 46. Incluso Jesús mostró vulnerabilidad en su humanidad en el jardín de Getsemaní antes de su crucifixión. En este momento de debilidad emocional y física, Jesús oró intensamente y pidió al Padre que, si era posible, pasara de él la copa del sufrimiento. Sin embargo, sometió su voluntad completamente a la del Padre. Aquí vemos cómo, en su debilidad humana, la obediencia y la confianza total en Dios se manifestaron en la mayor fortaleza espiritual, llevando a la victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz. La idea es que, al reconocer nuestras debilidades y limitaciones, somos más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Esto abre la puerta para que Él actúe en nuestra vida de una manera más profunda, demostrando que no es nuestra fuerza, sino la suya, la que nos sostiene y nos lleva a cumplir su propósito. Claves para entender la fortaleza en la debilidad. 1. Dependencia de Dios. Nuestras debilidades nos recuerdan que no somos autosuficientes. Nos llevan a depender más de Dios, quien es la fuente de toda fortaleza. 2. Gracia suficiente. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. No necesitamos ser fuertes por nosotros mismos, porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad. 3. Humildad y confianza. Aceptar nuestras debilidades nos hace más humildes y nos invita a confiar en Dios, en lugar de en nuestras propias capacidades. 4. Transformación de la debilidad. Dios tiene la capacidad de transformar lo que percibimos como debilidad en un punto de fortaleza. Lo que podría ser un obstáculo se convierte en una oportunidad para que su poder se manifieste. Viviendo la fortaleza en la debilidad. 1. Reconoce y acepta tus debilidades. No trates de ocultar o negar tus debilidades. En cambio, acéptalas como parte de tu humanidad y como un lugar donde Dios puede obrar. 2. Confía en la gracia de Dios. Cree en la promesa de que su gracia es suficiente. En momentos de debilidad, recurre a Dios en oración y confía en que Él te dará la fuerza que necesitas. 3. Permite que Dios transforme tu vida. A través de tus debilidades, permite que Dios te moldee y te transforme. Lo que puede parecer un obstáculo puede ser la herramienta que Dios utiliza para acercarte más a Él
y para mostrar su gloria en tu vida. Cuarta, vive en humildad y dependencia. Adopta una actitud de humildad y dependencia diaria de Dios. Esto te permitirá experimentar su fortaleza en cada aspecto de tu vida. Conclusión final. La fortaleza en la debilidad es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, y su poder se manifiesta de manera más evidente cuando reconocemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Esta dependencia en Dios no es una señal de fracaso, sino una puerta abierta a experimentar su gracia y poder de una manera más profunda. Vivir en esta verdad transforma nuestras vidas, permitiéndonos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios es nuestra verdadera fortaleza. Espero que este contenido te sea útil y te inspire a reflexionar y a profundizar en tu fe. Dios te bendiga